Tele 13. Que tenga Por muy buenas supuesto. noches. Muy buenas noches, buenos días para ustedes. Y buen viaje, Gracias. con cuidado. Claro, Así es. Es bien preocupante. Ahora, uno también tiene que recordar que Japón es el único país que ha conocido en carne propia lo que significa una explosión nuclear. En dos ciudades japonesas, dos importantes ciudades japonesas, y uno supone que el trato que se le da al asunto es absolutamente responsable. Es de esperar. Bueno, pero sin duda que surgen muchísimas dudas acerca de la energía nuclear. ¿Cuáles son los peligros? ¿Qué significa esto de estar expuesto a un vapor que sería radioactivo? Vamos a tomar contacto de inmediato con María José Soto, quien con un entrevistado va a tratar de aclararnos un poco algunas de las muchas dudas que surgen desde estas explosiones en las centrales nucleares de Japón. María José, buenos días. Buenos días, Montserrat. Claro, tú lo decías, muchas dudas, es un tema que no conocemos vastamente y es por eso que estamos con don Jaime Salas, director ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, para aclarar todas estas dudas. Don Jaime, primero, ¿los temores son justificables que la gente, además de los evacuados, esté saliendo sola hacia el sur de Japón? Bueno, siempre es bueno tomar las precauciones cuando tenemos elementos que son radiactivos en el ambiente, como es el caso vapores básicamente. Por lo tanto, yo creo que ninguna medida es extrema, excepto aquellas que pueden conducir a pánico. Cuando hablamos de emergencia nuclear, ¿a qué nos referimos? Si podríamos explicar muchos términos que han salido estos días, que se funde el núcleo, los contenedores que actúan como una muñeca rusa en 4 capas, ¿cómo funciona eso? En esto, digamos, un reactor, para que entendamos bien, un reactor básicamente está compuesto por una olla a presión que está rodeada por una cantidad variable de barreras o edificios. En este caso, la olla a presión contiene material nuclear, que es el que se calienta, y al calentarse va produciendo vapor. Lo más importante en estos momentos es que, y en términos generales siempre, es mantener ese material nuclear con agua. Y los esfuerzos de las autoridades japonesas siempre, y en cualquier caso, son mantener con agua. Eso significa que están inyectando agua, inclusive agua de mar, de modo que no sobrecaliente el reactor. Si el reactor se sobrecalentara y saliera de esa olla a presión, se va a fundir, en el peor de los casos, ¿no es cierto?, pero aún existen otras barreras que lo contendrían. Es decir, la emergencia nuclear se produce cuando hay riesgos y hay ciertos protocolos que se van cumpliendo. En este caso, cualquier daño al núcleo, o sea, al material nuclear, origina lo que se denomina una emergencia nuclear. Y con una réplica más fuerte, ¿podría fundirse específicamente ese contenedor? Es que la réplica no necesariamente tiene que ver con lo que ocurre dentro del reactor. Lo más importante, como digo, es que se le vaya suministrando agua permanentemente. La falta de agua significa problemas en el núcleo. ¿Y las personas que ya fueron evacuadas, a qué riesgos se expusieron ya durante estos días que estuvieron cercanas a esas plantas antes que fueran evacuadas? Bueno, eso dependería básicamente de la cantidad de radiación que pudieran haber recibido. Según las informaciones que nosotros tenemos, lo que han hecho las autoridades japonesas es liberar el vapor que está dentro del reactor, así como se libera normalmente una olla a presión, digamos. Y por lo tanto, claro, ese vapor es levemente radiactivo o tiene radiactividad por el hecho que entra en contacto con el material nuclear. Sin embargo, eso está sujeto, digamos, a la cantidad, a la concentración de materiales que hayan estado presentes en ese momento en la planta. María José, más allá también de la explicación científica de cómo funciona esto, acá hay un tema de preocupación humana. Se ha hablado de que efectivamente la gente se sometió a este vapor radioactivo en una cantidad que corresponde a un año. Hoy con la explosión, con lo que está pasando, Jaime, y vamos a también estar hablando, estamos con la Connie Santamaría en este momento en Japón, sí, también en esta conversación. Hoy con todo lo que se ha escapado, salido desde esta central de Fukushima, por ejemplo, ¿qué consecuencias hoy hay para la salud de los japoneses que están evacuados a 20 kilómetros a la redonda? Bueno, es muy difícil determinar eso, Constanza, porque dependerá de la concentración de materiales que esté presente en el aire y de la cantidad de esos materiales que lleguen a las personas. Es muy difícil tratar de determinar en estos momentos, tampoco es lógico minimizar esto, pero las percepciones de las personas, aparte, digamos, de lo que es técnico, que es hablar de concentración y todo eso, son relevantes. Es decir, uno realmente no saca nada con explicarle a las personas que realmente la dosis máxima recibida, etcétera, sino que entra mucho esto de la percepción porque la radiactividad no se puede ver. Nosotros escuchábamos a Connie Santamaría, se hablaba de ese hongo, usted decía es imposible que ocurra esto. ¿Es imposible también que vivamos, no sé, un segundo Chernobyl, que es lo que se ha hablado durante estos días? A ver, siempre es posible, digamos, que se funda el núcleo del reactor. Los esfuerzos en estos momentos están orientados a evitar eso, pero aún así, si se fundiera, existe el edificio de contención que debería limitar la liberación de material radiactivo hacia el medio ambiente, excepto que eso ocurra en forma gaseosa,
y también ahí entonces entrarán las consideraciones acerca de las concentraciones y todo esto. En el caso de Chernobyl se juntaron las dos cosas, que hubo una explosión de vapor que dejó totalmente descubierto el núcleo, por lo cual fue imposible mantenerlo con agua, y eso liberó grandes cantidades de radiactividad en la forma de gases, básicamente, que viajaron por las masas de aire. Don Jaime Sala, incluso... Sí, María José, sí, María José, queremos volver con Connie Santa María, quien está en Japón, está camino hacia Sendai. El camino hacia Sendai, Connie, pasa por Fukushima, justamente, pasa en las cercanías de esta ciudad, que es donde se está viviendo la emergencia. ¿Qué tipo de precauciones han debido tomar ustedes que van en camino hacia allá y que van a pasar en las cercanías de ese lugar? Bueno, la precaución es básicamente que no nos dejan pasar en este perímetro que pasarte más que los 20 kilómetros. A los autos no los dejan pasar por esa carretera hacia el norte, por lo que nos hemos tenido que desviar hacia el mar de China, o sea, en lo contrario del Pacífico, digamos, hacia el oeste, para ir, como podríamos decir, buscando por el lado oeste, por la carretera, lo más lejos posible de donde está Fukushima. Pero obviamente, no solamente uno, pero todos tenemos la preocupación, y eso yo quería ver si Jaime nos podía responder. Yo veo que la preocupación acá es que si es suficiente estos 20 kilómetros de perímetro de seguridad, si efectivamente si yo me acerco a esa planta a los 20 kilómetros o incluso un poco antes, no me va a pasar nada, o la verdad es que no sabemos si a uno le puede pasar algo. Bueno, en términos generales existen ciertos estándares respecto de esto. Yo me imagino que si estamos hablando de los 20 kilómetros de radio fijados por las autoridades japonesas, eso ha sido determinado en función de esos estándares. Nuevamente digo, lo que ha habido aquí de liberación de radiactividad proviene fundamentalmente del agua que está contenida dentro del reactor, es decir, agua con cierto nivel de radiactividad, pero no contiene básicamente elementos que están dentro de los materiales nucleares. Si así eso ocurriera, esa situación se torna más complicada, pero los 20 kilómetros, dado la concentración que se obtiene dentro de la zona, es decir, hay que considerar que los elementos en el fondo se reparten, debería ser, y eso me imagino que lo han analizado las autoridades japonesas, suficiente para evitar daños a la población. Obviamente siempre las medidas extremas en estos casos quizás no son tan extremas. Y entonces la gran pregunta también, Jaime, espanta, y es una pregunta que también llega y algunos chilenos preocupados. ¿Se podría producir una contaminación del agua del mar y que por eso mismo pudiera, en el fondo, expandirse un poco esta radioactividad más allá de Japón? Bueno, todo eso también va a depender del tipo de materiales que se liberen. En estos momentos, si pensamos exclusivamente en el vapor que se ha liberado de los reactores, vapor de agua, eso no debería ocurrir. Ahora, si ya ocurrieran cosas como fundimientos de núcleo y eso ingresara a las aguas, eso es más preocupante, pero aún así las concentraciones son las que mandarían en definitiva. Es muy difícil que nosotros tratemos de tratar técnicamente este tema porque el de lo técnico probablemente nacen buenas respuestas que deberían dejar tranquilo, pero esto también tiene una componente muy importante que son las percepciones. Pero Connie, ¿tú no has tenido que tomar pastillas de yodo? ¿No ha sido una indicación a los periodistas que pasan por esta zona? No hasta el momento por lo menos, sino que solamente a la gente que estaba en este sector hasta que, digamos, empezaron con la evacuación. Se trata más o menos de 200.000 personas las que fueron evacuadas de toda esta área. A ellos se les ha sometido a las pastillas de yodo, y por lo menos la sensación de los periodistas que han llegado hasta allá es que se puede hasta ese límite. El límite ya no nos dejan pasar, y por supuesto que nadie pretende forzar el paso. Otra de las preguntas, Monse, que hay dando vueltas aquí también, es que si se libera radioactividad, si esa radioactividad puede viajar con el viento. Porque, por ejemplo, la gente en Tokio dice, tal vez va a llegar hasta acá, o tal vez llegue a otros países, porque a través del viento puede trasladar esta radioactividad, o eso no es así. Sí, Jaime, a ver si nos puedes contestar esa consulta de la Connie. Bueno, básicamente son gases los que pueden ser emitidos en caso de que quede expuesto el núcleo, y obviamente esos gases si ingresan a las masas de aire, por supuesto que son transportados. Nuevamente, lo relevante aquí, yo creo que hay que considerar, es el tema de las concentraciones. Insisto, digamos, si uno tiene una cierta cantidad de material, pero ese material se reparte
y las masas de aire también lo reparten, entonces significa que sin asegurarlo, digamos, de que los daños a la población, dependiendo de esas concentraciones, pueden ser mínimos, dependiendo obviamente de eso. ¿Qué podría estar actualmente con radiación, don Jaime? La mañana leía yo que incluso habían alimentos que podrían haberse introducido también la radiación como alimentos no perecibles, latas, etcétera. Bueno, nuevamente depende de qué elementos entraron en contacto con los vapores que han sido expelidos, digamos, del reactor. Por lo tanto, es una respuesta de carácter general. Todo aquello que haya entrado en contacto y que lo haya hecho de acuerdo a ciertas concentraciones, obviamente se torna un elemento con el cual hay que tener cuidado. Don Jaime, el tema real es sin duda... María José, ¿sí? Vamos a tener que cortar brevemente y queremos agradecer muchísimo a Jaime Salas, quien es director de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, por estos minutos que ha tratado de despejar un poco nuestras dudas. Muchísimas gracias, Jaime. Faltan 21 minutos para las 8 de la mañana. Estamos en Japón. Connie Santamaría va camino a Sendai. Está en comunicación permanente con nosotros. Hacemos una pausa. Ya volvemos con mucho más a Tele 13 AM.